Hola, bienvenidos y vamos con otro problema. Según la proposición que aparece en la obra de Huygens, esto no lo voy ni a leer, saben que Huygens fue un científico que tuvo una contribución muy importante a la teoría ondulatoria de la luz en contraposición a la teoría corpuscular de Newton. Así que este fue un científico muy, pero muy importante. Bueno, dice lo siguiente, este hombre afirmaba que si se suelta un péndulo formando un ángulo de 90 grados con la vertical, la tensión del hilo en el punto más bajo sería 3 veces mayor que si estuviera inmóvil. Veamos, si el péndulo está inmóvil, colgando de la cuerda, entonces vamos a dibujar las fuerzas que están actuando. Como ese péndulo está en reposo, las fuerzas que estarán actuando serán el peso y la tensión ejercida por el hilo. Y como el objeto no se está moviendo en esta dirección, tenemos que asumir que la tensión y el peso tendrán igual módulo. Y eso es lo que vamos a escribir ahora. El módulo de la tensión, que lo puedo escribir así, o lo puedo escribir así. Vamos a utilizar esta última notación por comodidad nada más. El módulo de la tensión será igual al módulo del peso igual a m por g. Ahora bien, tenemos que averiguar la tensión en el caso de que soltemos el péndulo formando un ángulo de 90 grados con la vertical. En este caso, cuando el péndulo pase por aquí, tendrá una cierta velocidad que la estamos dibujando y vamos a dibujar las fuerzas que están actuando ahora. Vamos a tener el peso, como antes, y tendremos la tensión. Pero cuidado, esa tensión será menor, de igual módulo o mayor que el peso. Pues la tensión tendrá que ser mayor que el peso porque este cuerpo pasa girando por ese punto y por tanto deberá existir una fuerza centrípeta que será la resultante de la suma de la tensión más el peso. Entonces vamos a escribir eso, que la fuerza centrípeta será la suma del vector tensión más el vector peso. Bien, como siempre, si tomamos un eje Y, vamos a considerar que la tensión, como apunta hacia arriba, hacia las Y positivas, es positiva, y el peso, como apunta hacia abajo, es negativo. Y la fuerza centrípeta hacia arriba, positiva. Entonces podremos escribir este vector, lo podemos escribir de otra forma. Podemos escribirlo como más el módulo de la fuerza centrípeta multiplicada por el versor J. Eso será igual a la tensión también multiplicada por J, y el peso que apunta hacia la Y negativa lo vamos a poner como menos P, que es menos M por G y J. Podemos sacar factor común J y nos queda T menos M por G por J. Y luego podemos establecer la igualdad de los módulos de los vectores. Y el módulo de la fuerza centrípeta será igual al módulo de esta recta. Lo escribimos. Bien. Ahora, a su vez, la fuerza centrípeta en este punto depende de la velocidad tangencial. Entonces la podemos calcular como la masa por el módulo de la velocidad tangencial al cuadrado dividido entre el radio de giro, que será la longitud de la cuerda. Y ahora nos vamos a quedar con este resultado despejando la tensión. Despejando la tensión, nos queda masa por velocidad al cuadrado sobre la longitud de la cuerda más m por g.
Bien, ¿y ahora cómo seguimos con este problema? Pues como las fuerzas que actúan son el peso y la tensión, porque la fuerza centrípeta es la resultante de ambas, el peso es una fuerza conservativa y la tensión no realiza trabajo porque en todo punto la tensión es perpendicular a los pequeños desplazamientos que va desarrollando durante su trayectoria el objeto. Por lo tanto, el sistema es conservativo y podemos aplicar la conservación de la energía mecánica. Así es que llamando a este punto A y a este B, y teniendo en cuenta que L es la longitud del hilo, podemos establecer que la energía mecánica en el punto A será igual a la energía mecánica en el punto B. En el punto A, si nosotros elegimos un nivel de referencia, por ejemplo, aquí debajo, vamos a hacerlo en verde, si elegimos este nivel de referencia, coincidente con la posición del objeto ahí abajo, la altura a la cual se encuentra el punto A será la longitud de la cuerda. Así que, por tanto, la energía potencial gravitatoria ahí arriba será igual a m por g por L. No hay energía cinética porque soltamos el objeto desde el reposo. Y aquí abajo, como no hay altura respecto al nivel de referencia, solo tendremos energía cinética. O sea que esto nos quedará masa por el módulo de la velocidad al cuadrado dividido entre 2. Simplificando las masas y despejando la velocidad al cuadrado, por lo tanto, eso es lo que significan estos tres puntitos, por lo tanto, me va a quedar 2 por g por L, eso es el módulo de la velocidad al cuadrado, lo cual vamos a sustituir ahí arriba. Por tanto, nos quedará lo siguiente. Masa por la velocidad al cuadrado, que es 2 por g por L, dividido entre L más m por g. L podemos simplificarlo porque L entre L nos da 1 y 2 mg más mg, eso me da 3 mg, lo cual nos dice que Huygens estaba en lo correcto, porque cuando el cuerpo está aquí abajo la tensión es igual al peso y cuando el cuerpo se lanza desde esta posición la tensión es el triple del peso. Si ahora soltamos el péndulo formando un ángulo de 30 grados con la vertical, entonces vamos a tener que estará a cierta altura respecto a nuestro nivel de referencia que lo mantenemos ahí abajo. El péndulo pasará con esta velocidad v sub v y he dibujado las fuerzas tensión, peso y fuerza centrípeta y ya sabemos la relación de antes que es esta, ¿verdad? Bien, ahora respecto a la energía, también se conserva la energía mecánica entre los puntos A y B. Por tanto, podemos poner que la energía mecánica en el punto A será igual a la energía mecánica en el punto B. En el punto A, como esto se suelta de reposo, solamente tendremos energía potencial gravitatoria debida a esta altura. Entonces pondremos m por g por h. Y en el punto B solamente tendremos energía mecánica en forma de energía cinética, la cual será masa por velocidad de v al cuadrado dividido entre 2. Podemos dividir las masas y, al igual que hicimos antes, despejando el cuadrado de la velocidad de v, que sería 2g por h, y sustituyéndolo ahí, nos quedaría esta expresión que aparece aquí. Muy bien, ahora no tenemos h. ¿Cómo podríamos determinar h? Fijémonos lo siguiente. Hacemos este trazado, perdón, y de esa forma tendremos lo siguiente. Esta distancia es el largo del hilo y este trozo que aparece aquí es h. Por lo tanto, si queremos calcular h, podemos hacer lo siguiente. Aquí nos queda una distancia que sería la longitud del hilo menos h, ¿no? Menos h. Entonces, vamos a llamarla a esta distancia, simplemente vamos a llamarle d.
¿Y cómo podemos calcular esa distancia? Pues usando el coseno del ángulo de 30. El coseno de 30 es D sobre L. Así que por lo tanto, D será igual a L menos H. Pero D, como dijimos, será igual a L por el coseno de 30 grados. Y por lo tanto, despejando H, nos quedará L menos L por coseno de 30 grados, eso será H. Y sacando factor común L, nos queda 1 menos coseno de 30 grados, será H. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a sustituir donde está la H por esta expresión. Hemos hecho la sustitución en esta igualdad y vemos que L entre L nos da 1, por lo tanto podemos simplificarlo. Y ahora podemos despejar la tensión para poder calcularla. Despejamos y ahora podemos sacar factor común ME por G. Entonces nos queda en un paréntesis 2 por 1, 2, menos 2 por coseno de 30 grados, más 1. Esta cuentita, si la hacemos, nos va a dar 1,27. Por lo tanto, la tensión será 1,27 multiplicada por M y por G, que concuerda con el resultado que tenemos ahí arriba. Bien, antes de proseguir, ayúdame a que el canal crezca suscribiéndote, es completamente gratis. Y activa las notificaciones para que cada vez que yo suba un vídeo te llegue el aviso. Vamos a continuar. C, en este último caso, determine las componentes normal y tangencial de la aceleración del cuerpo cuando pasa por una posición genérica determinada por el ángulo φ formada por el péndulo y la vertical. Y nos pide calcular el módulo de la aceleración a de φ en esa posición y cuando pasa por la posición vertical. Entonces la situación es que soltamos el péndulo desde el punto A, desde el reposo, cuando forma un ángulo de 30 grados y cuando está formando un ángulo genérico φ, en un punto cualquiera de esta trayectoria, queremos determinar las componentes normal y tangencial de la aceleración. Vamos a dibujar las aceleraciones que nos están pidiendo. Por un lado, vamos a tener una aceleración que apunte hacia el centro. Esta aceleración será la aceleración centrípeta o normal. Y vamos a tener otra aceleración que será la aceleración tangencial propiamente dicha. Aceleración tangencial. Vamos a centrarnos primeramente en la aceleración normal. ¿Cómo surge esa aceleración? Bien, vamos a representar las fuerzas. Por un lado tendremos el peso vertical y hacia abajo y por otro lado tenemos la tensión de la cuerda. Bien, vamos a nombrar esas fuerzas. A su vez, la fuerza peso la voy a poder descomponer en esta dirección, en la misma dirección que la tensión y en una dirección tangente. Entonces vamos a observar lo siguiente. En esta dirección, cuidado con esto, tenemos la tensión y esta otra componente que acabamos de dibujar, que vamos a ponerle un nombre, por ejemplo, P sub I. Cuidado con afirmar que la tensión en módulo es igual que P sub I, porque eso no es cierto. Este cuerpo está girando y por lo tanto la suma de las fuerzas en la dirección radial siempre me va a dar, absolutamente siempre, una fuerza centrípeta que apunta hacia el centro. Cuidado con eso. Vamos a dibujarla. Esta será la fuerza centrípeta. Entonces,
Ahora está claro que la responsable de esta aceleración normal o aceleración centrípeta es esta fuerza centrípeta. Nosotros la fuerza centrípeta siempre la escribimos de esta forma. El módulo es masa, en este caso por la velocidad de c al cuadrado, dividido la longitud. Pero estamos diciendo que en esta dirección la fuerza centrípeta es la resultante. Por lo tanto, aplicando la segunda ley de Newton a la suma de las fuerzas en esta dirección, donde teníamos la tensión y P sub I, podemos escribir que esto es igual a la masa por la aceleración normal. Por lo tanto, estamos viendo que la aceleración normal justamente es la velocidad en c al cuadrado dividido L, y eso lo vamos a escribir acá. Velocidad en c al cuadrado dividido L. Muy bien, pero no tengo la velocidad en c, y yo quiero de alguna forma introducir el ángulo φ para poder tener la aceleración normal para cualquier ángulo φ. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para calcular esta velocidad en c? Lo vamos a hacer por energía, porque otra vez sabemos que tenemos condiciones de conservación de la energía mecánica. Entonces vamos a tomar el nivel de referencia y lo vamos a hacer debajo, y ahora les voy a explicar por qué. El nivel de referencia lo vamos a hacer aquí, justamente, porque eso me va a permitir establecer alguna relación para meter ahí el ángulo φ, que es lo que yo quiero. Vamos a ver, el punto, este punto A se encuentra a esta altura que le podíamos llamar H. Antes le habíamos llamado H. Pero el punto C se va a encontrar a una altura que es H'. Entonces, cuando apliquemos la conservación de la energía mecánica, diremos que la energía potencial gravitatoria en A será igual a la cinética más la gravitatoria en C. Y para hallar H' vamos a poder introducir este ángulo, así como antes habíamos calculado H utilizando el ángulo de 30. Vamos a establecer lo siguiente. Vamos a hacer este trazado aquí. Vale, y ahora veamos esto. Todo este lado es L, ¿verdad? Entonces, todo esto es L. Luego, esto que tengo aquí sería H'. Y nos queda esta distancia que le voy a llamar D'. Vamos a llamarle D'. Por lo tanto, vamos a ver que lo que podemos escribir es que D', que es L, ¿no?, por el coseno del ángulo φ, es igual a L menos H'. Y de ahí podremos despejar H'. Y nos queda esta relación, ¿verdad? Y ahora sabemos que para H ya lo habíamos hecho antes. Lo vamos a escribir aquí. H nos había quedado L por 1 menos coseno de 30 grados por un razonamiento idéntico. Bien, ahora vamos a la conservación de la energía. La energía en A es gravitatoria mg por h. M por g por h, que es L por 1 menos coseno de 30 grados. Y esto será igual a la energía en el punto C, que es cinética. Masa por velocidad en c al cuadrado sobre 2 más la gravitatoria. M por g por h', que es L por 1 menos coseno del ángulo φ. Podemos simplificar la masa y de aquí vamos a despejar v sub c al cuadrado, que nos quedará de la siguiente forma. G por L por 1 menos coseno de 30 grados menos G por L por 1 menos coseno de φ. Y todo eso vamos a dejarlo así, será vc al cuadrado dividido entre 2. Vamos a sacar factor común G por L y nos quedará 1 menos coseno de 30 grados menos 1 y menos por menos más coseno de φ. Y esto es igual vc al cuadrado partido entre 2.
Entonces vemos que aquí dentro nos queda 1 y menos 1, que se simplifica. Y entonces podemos escribir lo siguiente. Nos queda G por L por coseno de phi menos coseno de 30 grados. Bien, ahora vamos a despejar v sub c al cuadrado, o sea que tenemos que transponer el 2 que nos quedará aquí. Entonces podemos poner el 2 y lo vamos a borrar de este denominador y aquí ya no ponemos un signo de igual. Aquí ponemos una coma. Bueno, y ahora solamente se trata de sustituir a lo que hemos llegado con vc cuadrado, que es esto, aquí arriba para obtener la aceleración normal. Hacemos la sustitución aquí arriba, esto lo quitamos y vemos que efectivamente como L entre L nos da 1, llegamos a la expresión que tenemos aquí para la aceleración normal dependiente de ¿quién? Del ángulo phi, o sea que será una aceleración normal que será una función del ángulo phi que lo podemos elegir libremente entre 0 y 30. ¿Vale? Ahora vamos a ver cómo calculamos la aceleración tangencial. Respecto a la aceleración tangencial, ¿por qué existe una aceleración tangencial? Existe una aceleración tangencial porque el módulo de la velocidad está aumentando continuamente hasta que pasa por este punto. Si la velocidad no solo cambia de dirección y sentido, por lo cual hay una aceleración total, que no es ni esta ni la normal, ¿vale? Una aceleración que es la suma de estas dos. Pero además, como el módulo de la velocidad está aumentando, fíjense que aquí vale 0, por lo tanto existe una aceleración tangencial y tiene que haber una fuerza responsable de esta aceleración tangencial. ¿Y de dónde sale esa fuerza? Pues vamos a dibujar el peso, vamos a dibujarlo así, la fuerza peso. El peso tendrá dos componentes como dijimos antes, tendrá esta componente P sub I, pero también tendrá esta componente Px. Entonces, esta componente del peso en dirección tangente es la que nos proporciona la aceleración tangencial. Entonces, vamos a llamarle a esta fuerza, vamos a llamarle P sub X, y nosotros podemos escribir entonces lo siguiente. En virtud de la segunda ley de Newton, que P sub X es igual al producto de la masa por la aceleración tangencial. ¿Y cómo calculamos P sub X? Pues vamos a ver. Aquí tenemos un ángulo phi. Este ángulo phi lo encontramos aquí también. ¿Por qué? Por lo siguiente. Este lado es paralelo al peso. Y luego la longitud de la cuerda es la misma recta que contiene a P sub I. Por lo tanto, este angulito será el ángulo phi. Lo que quiero calcular, que es Px, viene a ser el cateto opuesto, es decir, Px es esto, ¿no? Entonces voy a aplicar la relación trigonométrica seno porque Px es el cateto opuesto al ángulo, ¿no? Este lado es igual que este. Esto es Px, esto por lo tanto es Px. Entonces vamos a escribir eso y nos va a quedar lo siguiente. El peso por el seno del ángulo phi será igual al producto de la masa por la aceleración tangencial. El peso lo calculamos como m por g. Siempre estamos hablando de módulos, y esto es igual a masa por aceleración tangencial. Por tanto, simplificando la masa, nos queda que la aceleración tangencial es g por seno de phi, que es lo que tenemos aquí, y será una aceleración dependiente del ángulo phi igual que lo es la normal. También nos pide calcular el módulo de la aceleración, a secas, no me dice ni normal ni tangencial, me dice la aceleración. Claro, porque aquí tengo un vector aceleración y aquí tengo otro vector aceleración, por lo tanto la suma de estos dos vectores me dará una aceleración que a veces le llamamos aceleración total, que es la que nos están pidiendo. Vamos a hacer el paralelogramo para obtener esa aceleración total. Para eso trazamos una recta o una proyección punteada, como queramos, desde la punta de la aceleración tangencial, ¿no?, paralela a la aceleración normal.
Y ahora desde la aceleración normal trazamos otra recta o una proyección punteadita paralelo a la aceleración tangencial. Entonces ahora simplemente esta diagonal del paralelogramo será la suma de esos dos vectores, que es la aceleración que me están pidiendo. Teníamos aceleración normal para el ángulo φ, aceleración tangencial para el ángulo φ. Esta será la aceleración total para el ángulo φ. ¿Y cómo vamos a hacer para obtenerla? Pues muy sencillo. Aquí tenemos un triángulo que tiene un ángulo recto, triángulo rectángulo. Por lo tanto, podemos aplicar Pitágoras. También aquí tenemos un ángulo recto y podemos aplicar Pitágoras. Cualquiera de los dos triángulos que tomemos, vamos a llegar al mismo resultado. Lo importante es lo siguiente. Este lado, si yo tomo el triángulo de arriba, este lado, ¿qué es? Es la aceleración tangencial. Por lo tanto, la hipotenusa de este triángulo rectángulo por Pitágoras me va a quedar lo siguiente. Me va a quedar que la aceleración, el módulo de la aceleración en función de φ, será la raíz cuadrada de la aceleración normal al cuadrado más aceleración tangencial al cuadrado. Bueno, para no hacer el vídeo eterno, simplemente he sustituido la aceleración normal, que la tenemos aquí, será esto al cuadrado más la aceleración tangencial al cuadrado. Aquí nos queda 4g cuadrado y desarrollamos el cuadrado de este binomio, o sea, coseno de φ menos coseno de 30, el cuadrado de eso, es cuadrado del primero menos el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. O sea, desarrollo de este binomio al cuadrado. Y luego aquí nos queda g cuadrado por seno cuadrado de φ. Bien, ahora sacamos factor común g al cuadrado y la raíz cuadrada de g al cuadrado de g, que lo pongo aquí afuera. Entonces me queda 4 por coseno cuadrado de φ menos 4 por 2, 8, coseno de φ, coseno de 30, más 4 coseno de 30 más seno cuadrado de φ. Vamos a ver a dónde nos lleva esto. Como coseno de 30 es raíz de 3 sobre 2, sustituimos donde tenemos coseno de 30 por raíz de 3 sobre 2 y aquí al cuadrado sería 3 sobre 4. El cuadrado de raíz de 3 sobre 2 me da 3 sobre 4 más seno cuadrado de φ. Finalmente arribamos a esta expresión que difiere de lo que está ahí, ¿verdad? Pero vamos a hacer una cosa, sin complicarnos la vida. Tenemos que averiguar cuánto vale la aceleración cuando φ vale 0. Entonces le voy a dar a φ el valor 0 y a ver cuánto nos da esto. Efectivamente, colocamos g 9,81, coseno, si el ángulo vale 0, coseno de 0 es 1, o sea que coseno cuadrado de 0 también es 1, nos queda 4. Menos 4 por raíz de 3 por coseno de φ, que es 1, ni lo pongo, más 3, y seno de 0 es 0, ni lo pongo. Hacemos las operaciones y efectivamente nos da 2,6, así que esto que tenemos aquí es igual que esto. El día del examen no nos vamos a poner a hacer malabarismo para tratar de llegar a expresiones cortitas como esta. Lo dejamos así, listo, y está bien hecho.